saludo a todos los padres de familia en este momento. Les damos la bienvenida a este encuentro de padres, cuyo objetivo primordial es invitarlos a la reflexión del tema que hoy nos convoca. El tema es sobre asertividad y autorregulación emocional en la familia. Es muy importante tener en cuenta este tema en este tiempo que estamos viviendo. Esperamos que le encuentren el máximo de provecho a todos los aportes que hoy nos va a brindar nuestra invitada especial, que es la psicóloga Yubi Arenas Delgado. Entonces, la invitación, quiero aclarar, es de parte de la psicóloga Juliana y la psicóloga Luz Marina, que soy yo, y de ante todo, pues, de parte del Colegio Belemitas. Entonces, los dejo con nuestra psicóloga invitada, Yubi Arenas, y espero pues que anoten sus comentarios, todo lo que ustedes quieran ver, sus expectativas frente a los temas de encuentro de padres que tengamos este año en curso. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muy buenos días para todas las personas que nos están viendo en el día de hoy. Mi nombre es Yubi Arenas, yo soy psicóloga, consultora especialista del programa Logros de la Editorial Santillana y vengo acompañando el programa en el colegio ya hace aproximadamente 2 años. El día de hoy acudí a la invitación que me hizo Luz Marina y Juliana para trabajar el tema de empatía, asertividad y regulación emocional, pues en esta época de confinamiento. Entonces, vamos a entrar en materia. Voy por acá a compartir mi pantalla para irles mostrando la presentación. Espero que ya se esté viendo la pantalla. Yubi, en este momento, ya se ve. Ok, perfecto. Vamos a ampliar por acá un poquito. Bueno, entonces, como les estaba contando, vamos a abordar el tema de empatía, asertividad y regulación emocional en tiempos de confinamiento. Lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que el día de hoy esa empatía, esa asertividad y esa regulación emocional hacen parte de unos de los factores que afectan y que inciden en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos. Pero en realidad son 6 los factores que inciden en este proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son? Los factores socioemocionales, como los que vamos a trabajar el día de hoy, factores cognitivos, es decir, la atención, la memoria, la percepción, la concentración de nuestros niños, las habilidades que ellos tienen para aprender. Otro tercer factor que incide en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos son los factores fisioneurológicos. Un ejemplo de estos es, por ejemplo, si uno de nuestros hijos sufre de los ojitos y no lo hemos detectado, puede tener una enfermedad en sus ojitos que no hemos detectado, pues esta enfermedad, este factor fisioneurológico también va a incidir en el proceso de aprendizaje de nuestro hijo, ¿cierto? Otro de los factores que inciden en el proceso de aprendizaje son los factores familiares y de ocio. Aunque nosotros no lo creamos, el ambiente en el hogar, las relaciones que nosotros tenemos como familia, los espacios que sacamos de ocio, de compartir, de diálogo, son factores que inciden en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos. Y los 2 últimos factores, pero que no son menos importantes, son las competencias de los docentes y la calidad del centro educativo en el cual estudia nuestro hijo, también hace parte de esos factores que inciden en el proceso de aprendizaje. Esto a modo general, para que nosotros comprendamos que el día de hoy nos vamos a centrar solo en uno de los factores que incide el proceso de aprendizaje y es el factor socioemocional. Principalmente vamos a estar hablando de 3 habilidades socioemocionales. Pero ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y qué es un factor socioemocional? ¿En qué consiste? Pues resulta que los factores socioemocionales, papitos y mamitas, son esas habilidades, esas competencias socioemocionales, esos conocimientos, esas capacidades que cada uno de nosotros tenemos para comprender, para manejar, para expresar de una manera adecuada, pues nuestros estados emocionales en relación a qué? En relación a
a cómo nos relacionamos con los otros y a determinadas situaciones que podemos vivir de manera cotidiana. Entonces son esas capacidades, esas habilidades que yo tengo para manejar mis emociones y para relacionarme con los otros. ¿Cuáles de esas habilidades o de esas competencias necesitamos nosotros en nuestra vida cotidiana? Necesitamos habilidades como la empatía, como la asertividad, como la regulación emocional, pero también necesitamos trabajar en equipo y aprender a resolver conflictos. Estas son 5 de las habilidades que menciona incluso la Organización Mundial de la Salud, menciona la OCDE, menciona el Foro Económico Mundial, y lo que nos dicen es, bueno, miren, en la actualidad, más allá solamente de desarrollar en nuestros chicos habilidades que les permita tener un buen rendimiento académico, es necesario enseñarles a ellos, más allá del contenido, más allá de una teoría, es necesario enseñarles a ellos habilidades que les permita resolver conflictos y enfrentar los retos de la vida diaria. ¿Retos como cuáles? Como los que estamos viviendo nosotros en la actualidad con esta contingencia del COVID-19. Entonces, como les estaba diciendo, el día de hoy nos vamos a centrar en 3 de estas habilidades. Puntualmente nos vamos a centrar en la empatía, en la asertividad y en la regulación emocional. Es importante que nosotros conozcamos que el colegio tiene un programa que se llama Emotional Mind, enmarcado en el programa Logros, el cual busca también desarrollar estas habilidades, busca que los chicos a través de retos cotidianos, a través de comprender cómo funciona, digamos que el mundo acorde a sus diferentes edades, ellos puedan ir desarrollando estas habilidades. Pero para nosotros también es importante pues que los papitos y las mamitas puedan tener habilidades y puedan ir desarrollando en esta época que estamos en contingencia, que estamos en casa, pues ir desarrollando habilidades como las que les acabo de mencionar. Vamos entonces a iniciar. ¿Cuál es el objetivo del encuentro? Yo les voy a estar hablando un poco acerca de cada una de las habilidades y posteriormente pues les voy a estar dando algunos tipsitos o algunas recomendaciones de cómo desde el hogar nosotros podemos desarrollar o podemos trabajar cada una de las habilidades que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a empezar entonces a trabajar el tema de la empatía. Número 1, ustedes estarán preguntando, bueno, ¿qué es la empatía? Resulta que, y generalmente para muchos de nosotros lo hemos relacionado, digamos que la frase que más escuchamos en el medio es, empatía es ponerse en el lugar del otro, y sí, es cierto, empatía es ponerse en el lugar del otro, pero la idea es que hoy ahondemos un poco más al respecto. ¿Qué es la empatía entonces? Número 1, es la toma de conciencia frente a los sentimientos, frente a las necesidades, frente a las preocupaciones que pueden tener los otros. Y esa toma de conciencia o esa comprensión de estas situaciones pueden ir más allá a que el otro la verbalice o no. Es decir, en otras palabras, es yo percibir, es yo ser consciente cuando el otro que está a mi lado, sea mi esposo, sea mi hijo, sea mi familiar, sea mi compañero de trabajo, mi jefe, puede estar viviendo determinada situación. Yo poder percibir cuando él está preocupado, cuando él está triste, cuando están contentos, cuando pueden estar un poquito bajitos de nota, ¿cierto? Es poder percibirlo, así si lo verbaliza, pero también si no lo verbaliza, yo lograr entender un poco cómo se puede estar sintiendo el otro, ¿cierto? Entonces, número 1 es esa toma de conciencia frente a los sentimientos y las preocupaciones de los otros. Número 2 es la capacidad de dar una respuesta adecuada a los demás, pues claro, precisamente, si yo tomo conciencia frente a estas emociones que puede estar sintiendo el otro, pues también es la capacidad de yo dar una respuesta adecuada, no una respuesta de no me importa lo que te está pasando, sino una respuesta a través de ¿qué? De la comprensión, ya como les decía, sea porque el otro lo verbalizó o porque no lo ha verbalizado. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que en estos momentos con el COVID-19 y con toda la alteración que hemos tenido por la contingencia, por la cuarentena, por el confinamiento, pues digamos que muchos de nuestros miembros de nuestra familia pueden estar preocupados y lo voy a poner en el marco familiar. Es posible que para muchos de nosotros el tema laboral haya cesado, nos hayan enviado a vacaciones o a una licencia o tengamos nuestro negocio cerrado, etcétera, etcétera. Y pues eso hace que algún miembro de la familia pueda estar mayormente preocupado. Acá la empatía es entender esa preocupación del otro, lograr entender, así lo esté verbalizando o no, lograr entender lo que mi pareja, lo que mi hijo o lo que el miembro de mi familia puede estar sintiendo o puede estar viviendo. Y por último, pues entonces es entender algo.
Entender que a partir de los 2 años de edad, para que entendamos un poco cómo se va desarrollando la empatía en nuestros hijos, a partir de los 2 años de edad es cuando un niño empieza a comprenderse como un individuo, ¿cierto? Ustedes saben que al principio hay toda una relación simbiótica con la mamá, una relación de unión, donde al bebé le cuesta un poco reconocerse aparte de la mamá, pero a partir de los 2 años ya nuestro hijo empieza a sentirse y a reconocerse como un individuo. Y ese es el momento en el que nosotros podemos empezar a desarrollar la empatía en nuestro hijo, en el que ya ellos empiezan a desarrollar esta habilidad. Pero ya para los 6 o 7 años, ya nuestros niños tienen una maduración, pues no una maduración emocional total, pero sí ya digamos que se ha desarrollado un poco más su personalidad, y para ese momento, pues ya digamos que la empatía es una habilidad donde ya ellos saben ponerse en el lugar del otro, o ya tienen esa habilidad para ponerse en el lugar del otro. Ustedes ven que puede llegar nuestro hijo contándonos que a un compañerito le pasó algo y se pueden sentir tristes por eso, o se ponen tristes porque su mascota está enfermita. Es decir, ya ellos se ponen en el lugar de otro ser. Y ya para la adolescencia, cuando ya nuestros chicos van atravesando diferentes edades y llegan a la adolescencia, pues ya en la adolescencia hay un nivel de abstracción mucho mayor. Y ese nivel de abstracción permite que ya la empatía no sea solamente por un individuo o por otro compañerito, sino que incluso ya los chicos empiezan a desarrollar esa empatía por grupos y por colectividades. Ustedes ven que ya pues para la adolescencia ya los chicos tienen una posturas mucho más definidas a nivel musical, a nivel político, a nivel religioso, ya algunos tienen afinidad con los animales, entonces se vinculan con grupos de animalistas, en fin, determinadas relaciones que ellos van estableciendo, y todas esas relaciones pues están marcadas también por la empatía. Entonces, papitos y mamitas, ¿cómo podemos desarrollar la empatía en nuestros hijos? Número 1, la primera recomendación que les voy a dar es dialogar y mantener una buena comunicación con nuestros hijos. Acá es importante procurar estar atento a los momentos en los que ellos se quieran abrir. Esto principalmente aplica para los adolescentes, adolescentes y preadolescentes. Por allá en los 10, 11 años, ustedes ven que ya los chicos empiezan a ser un poco más herméticos, que empiezan a no contarnos todo. En las primeras etapas los chicos llegan, nos cuentan todo, cómo les fue, qué dijo la profe, qué pasó en el descanso, todo, pero ya para el adolescente y en la preadolescencia ellos empiezan a ser un poco más herméticos. Acá la invitación y la primera recomendación pues es a que nosotros estemos muy atentos a esos momentos en los que ellos quieren abrirse, en los que ellos quieren contarnos algo o hablar de algo, así no sea un tema trascendental, pero esos momentos donde ellos quieran abrirse deben de ser momentos que nosotros podemos aprovechar pues para fomentar el diálogo y fomentar la comunicación. Y esta comunicación, pues en segundo lugar, y enlazándolo con lo que les estaba diciendo, con la primera recomendación, en segundo lugar, pues la idea es que cuando tengamos esta comunicación con nuestros hijos o estas conversaciones, independiente de la edad que ellos tengan, la idea es tener una escucha activa. Cuando hablo de escucha activa, es una escucha sin distractores, es decir, pues que si yo estoy hablando con mi hijo, no está respondiendo WhatsApps, no está respondiendo correos, sí, ¿qué me decías? Sí, eso es importante. No, la idea es tener una escucha activa, una escucha sin distractores, porque con eso les estamos diciendo que eso que ellos sienten, que ellos piensan, que a ellos les ocurrió, es importante. Y esta escucha activa y sin distractores, pues yo realmente la recomiendo no solamente para nuestros hijos, sino para todos los miembros de nuestra familia. Otro tema importante, papitos y mamitas, es analizarnos y reflexionar nosotros como familia y como miembros de la familia, pues mirar también qué conductas de pronto en nosotros los adultos pueden no estar favoreciendo el desarrollo de la empatía en casa. Es posible porque estas habilidades no solamente se desarrollan en los niños, estas habilidades también es importante desarrollarlas para nosotros los adultos. Entonces, y es posible que haya adultos que tengamos unas de estas habilidades más desarrolladas y otras no. Entonces acá es importante pues que nosotros pensemos, reflexionemos
¿Qué de estas habilidades o particularmente la empatía? A mí me cuesta ponerme en el lugar del otro, es posible que yo sea una persona egoísta, que yo no esté pensando en lo que sienten los otros miembros de mi familia, y eso pues resulta que eso en todo el proceso de modelamiento, en todo el proceso del ejemplo que nosotros damos a nuestros hijos, pues los chicos lo van a estar percibiendo. Y otra recomendación importante es pues evitar desprestigiar los pensamientos y las emociones de nuestros hijos. Cuando ellos nos hablen, nos cuenten algo, independiente de la edad que tengan, no desprestigiar esas emociones y esos pensamientos que ellos tienen. Así pensemos diferente. Esto en el caso de los adolescentes, que como yo les decía ahorita, ya ellos van teniendo unas posturas diferentes y es posible que tengan pensamientos diferentes a nosotros en muchas cosas, en gustos musicales, en pasiones que tengan, puede que a ellos les gusten los animales y a mí no, que a ellos les guste determinada música, a mí no, que ellos se inclinen por una postura política incluso diferente a la que yo tenga como adulto, pero independiente de eso, la idea es no desprestigiar sus pensamientos, no desprestigiar sus emociones, no decir, qué boba eso que tú estás pensando, ay, no llores por eso no, la idea es darle valor a sus sentimientos y darle valor a sus emociones, porque si nosotros desde casa le damos valor y emoción a sus emociones y a sus pensamientos, ellos van a aprender a darle valor a sus pensamientos y a sus emociones, pero también a los pensamientos y las emociones de los demás. Otra recomendación que les quiero dar acá, esta parte la hemos trabajado mucho desde el colegio, principalmente en primaria, también en bachillerato, pero digamos que en primaria tenemos Emotional Mind y hemos tratado de fortalecer mucho el lenguaje emocional y el reconocimiento de las emociones. Listo, pero esta recomendación también aplica muchísimo en casa, como yo les decía ahorita, no solamente para los niños, sino también para nosotros los adultos. La recomendación es introducir un lenguaje emocional en las conversaciones cotidianas. Y ese lenguaje emocional consiste en que cuando nosotros hablemos de algo, aprender a nombrar las emociones. Y por eso les digo que aplica también a los adultos, porque pues a nosotros los adultos también nos cuesta un poco nombrar nuestras emociones. A veces tenemos un taco por acá en el pecho o un vacío en el estómago y nos cuesta a veces ponerle nombre a eso, ¿cierto? Y eso viene de que nosotros no estamos acostumbrados a tener un lenguaje emocional. ¿En qué consiste ese lenguaje emocional? Pues en nombrar las emociones como son. Cuando yo le pregunté a mi hijo o a mi hija o a mi esposo o a mi esposa o a mi papá o a mi mamá, ¿cómo estás? No lo dejemos en un bien o en un mal. Ah, bien, gracias a Dios. Esa es la respuesta que nosotros siempre estamos acostumbrados a recibir. Pero más allá de eso, del bien, gracias a Dios, es realmente, bueno, ¿cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Estás mal? ¿Qué sientes? ¿Tienes rabia? ¿Cómo sientes la rabia? Incluso aprender a identificar cómo sientes la rabia, cómo sientes la tristeza, cómo sientes la alegría, qué sentimos incluso en nuestro cuerpo al respecto. Darle nombre a nuestras emociones. Y aprovechar pues también las situaciones cotidianas para hablar de emociones, situaciones cotidianas, ejemplo, yo esta semana le decía a unos papás que estábamos también en una escuela de padres y yo les decía, nosotros a veces ustedes pueden pensar, no, ya la psicóloga nos mandó a hablar de emociones, entonces ahora verá cómo vamos a tocar el tema, no papitos, realmente lo podemos hacer desde lo cotidiano, aprovechar, ustedes saben que hay canciones que nos gustan y nos ponen alegres, hay canciones que nos ponen tristes, hay canciones que nos dan melancolía. Entonces, incluso aprovechar la canción, aprovechar un tema de una comida que nos gusta y que nos puso feliz para hablar de emociones. Segunda habilidad que quiero que abordemos el día de hoy, la asertividad. La asertividad es la capacidad aprendida que nosotros tenemos, es aprendida porque es algo que nosotros tenemos que desarrollar, es la capacidad que tiene el ser humano para defenderse, para expresar sus emociones, pero para hacerlo de una manera adecuada, teniendo en cuenta al otro, teniendo en cuenta lo que siente el otro y lo que piensa el otro. Cuando una persona es asertiva, es capaz de responsabilizarse de sus emociones, es capaz de dar sus opiniones, pero de hacerlo de una manera adecuada. Y es una habilidad de la comunicación, es decir, la asertividad es la habilidad que nos permite tener una comunicación adecuada y una comunicación sana con todos los miembros de nuestra familia.
Yo esto se los explicaba incluso el año pasado a algunos papás que estuvimos en un taller en una escuela de padres en el colegio. Y les decía, asertividad no es tener una respuesta pasiva. Asertividad no es quedarme callado. Ay, no, es que mira, a mí no me gustan los problemas, entonces yo no digo nada para evitar problemas. Y yo no le digo nada a mi pareja, no, porque es que él se pone bravo, entonces para evitar problemas yo mejor me quedo callada. O yo no le digo nada a mi esposa porque ella se pone a alegar, entonces cuando ella me hace sentir mal, yo más bien me quedo callado. Eso, papitos y mamitas, no es ser asertivo. Pero hay otra persona que puede estar pensando, ah, no, yo sí soy súper asertiva porque yo le digo a todo el mundo las cosas como son. Yo le digo las cosas como son, yo voy diciendo lo que pienso, yo exploto, entonces yo soy asertivo. No, ser asertivo tampoco es tener una respuesta agresiva frente al otro, tampoco es explotar, tampoco es decir las cosas sin filtro, sin pensar que eso que tú vas a decir puede herir y puede afectar al otro. Entonces, la asertividad es ese equilibrio entre ambas, es el equilibrio, no tener una respuesta pasiva, no es no quedarnos callados todo el tiempo, pero tampoco ser agresivos, es lograr tener el equilibrio de calmarnos, de reflexionar, de pensar, de buscar el momento adecuado para decir lo que yo siento y lo que yo pienso al otro de la manera adecuada en el momento adecuado. Si yo siento que tengo que calmarme, que tengo que respirar profundo, pero para luego decirle al otro, mira, eso que tú dijiste me dolió, me afectó, me hirió, me hiciste sentir mal. Y eso se lo podemos decir a nuestra pareja, eso se lo podemos decir a nuestro hijo, pero eso también incluso se lo podemos decir o lo podemos hablar con nuestros jefes, mira, esta situación me está afectando, con un compañero de trabajo. La asertividad es esa capacidad que nosotros tenemos de hablar y de reconocer lo que sentimos y de lo que pensamos, pero hacerlo de una manera adecuada. Y vamos entonces a revisar algunos tipsitos que podemos tener pues para trabajar asertividad en casa. Número 1, tratar de reforzar las actitudes asertivas con elogio. Si nosotros vemos que nuestro hijo, que nuestra hija o que un miembro de nuestra familia fue asertivo, logró comunicarse de la manera adecuada, pues vamos a reforzar eso. Vamos a reforzarlo, vamos a resaltarlo y a elogiarlo. Listo. Número 2, el modelamiento por parte de los adultos. Acá insisto en lo que hablaba ahorita con la empatía y acá es mucho más importante. Nosotros a veces queremos que nuestros hijos sean asertivos, que digan las cosas de la manera adecuada, que nos exalten o que tampoco se queden callados, pero ellos ¿qué están viendo en nosotros los adultos? Están viendo que cuando papá y mamá tienen rabia, explotan y se dicen las cosas y son hirientes del uno al otro. O por el contrario, está viendo que papá siempre se queda callado y reprime lo que siente o lo que piensa, o que mamá reprime lo que siente y lo que piensa. Entonces, ese modelamiento por parte del adulto es muy importante. Es necesario, papás y mamás, que nosotros trabajemos en estas habilidades primero en nosotros mismos, en los adultos, para posteriormente irlas desarrollando en ellos. Otra recomendación que les quiero dar, principalmente para esos papás de niños entre los 6, 7, 8, 9 años, es no resolverles los conflictos a los chicos, no resolverles los conflictos. A veces cuando hay una situación en el colegio, entonces nosotros vamos, hablamos con la profe, hablamos con la mamá del niño, hablamos con el niño y nosotros resolvimos todo el conflicto y no le permitimos a nuestro hijo que él hablara y que él le pudiera decir a su compañerito que eso lo está haciendo sentir mal, que eso lo está afectando. Entonces, acá es importante no resolver el conflicto. Claro, van a haber algunos momentos en los que ya es necesario que nosotros como adultos intervengamos, ¿cierto? Pero no que no sea el común denominador. Siempre dar paso a que sea el niño, a que sea el adolescente, quien pueda resolver el problema. Lo que nosotros podemos hacer en casa, pues es ensayar con ellos, si el niño le quiere decir a un compañerito que lo hizo sentir mal, ejemplo, no se están juntando con él en el descanso, lo están sacando de pronto de su grupito con el que hacía descanso, pues cuando estaban en el colegio, y resulta que entonces nosotros vamos, hablamos con la profe, hablamos con todas las mamás de los compañeritos, no, o sea, ven, enséñale a tu hijo y si quieres ensayar con él, qué le va a decir a los compañeritos al otro día, etcétera, etcétera, lo podemos hacer, pero siempre promover que sean ellos quienes resuelvan sus conflictos inicialmente. Y bueno, tener también una escucha activa, siempre una escucha activa.
Por último, quiero hablarles de la regulación emocional. Esta habilidad, ¿por qué la dejé para el final? Porque para que trabajemos esta habilidad y para nosotros desarrollar esta habilidad es necesario haber trabajado previamente en habilidades como la empatía y en habilidades como la asertividad. Es necesario que nosotros previamente seamos capaces de comunicarnos con el otro de manera asertiva, pero también digamos que todas se van entrelazando. Si yo soy capaz de regularme emocionalmente, pues voy a tener una comunicación asertiva con el otro y viceversa. ¿Qué es la regulación emocional? La regulación emocional pues consiste en gestionar de una manera adecuada nuestras emociones. Les voy a poner un ejemplo. Las emociones, hagan de cuenta que son un caballo, un semental, así bien hermoso, de raza, fino. Esas son nuestras emociones. Nosotros somos el jinete de ese caballo. Y la regulación emocional es la rienda que nosotros le ponemos a esas emociones. Es decir, es cómo yo gestiono, cómo yo controlo esas emociones, cómo controlo la rabia. Si yo no la controlo, si yo no le pongo rienda, si yo no la gestiono, pues posiblemente se va a desbocar, voy a herir a los demás, voy a hacerle daño a las personas que amo, porque me dejé llevar por la rabia o me dejé llevar por la frustración, o si yo no controlo el miedo, nunca me voy a arriesgar a hacer esas cosas que quiero hacer. Entonces la regulación emocional es esa gestión, ese control que yo tengo sobre mis emociones. Esto implica no actuar con base en los primeros impulsos, no actuar siempre con base en la primera rabia que sentí, en la frustración que sentí, en el dolor que sentí, sino aprender a controlar esas emociones, a calmarme, a regularme para poder así no tener evitar los efectos negativos que puede tener el actuar sin control. Y algo muy importante es pues lo que les decía, para desarrollar estas habilidades pues es necesario también haber trabajado previamente en habilidades como empatía y en habilidades como asertividad. Ahora, algunas recomendaciones para trabajar y para desarrollar esta habilidad. Estas recomendaciones van enfocadas a ambos, a nuestros hijos, pero también a nosotros como adultos. Recuerden que la invitación es autoevaluarnos también a nosotros mismos. Número 1, conocer e identificar las distintas emociones. Recuerdan lo que les decía ahora, identificar cómo siento la rabia, cómo se presenta en mí la rabia, la tristeza, el miedo, la frustración, qué pasa con mi cuerpo, cómo atraviesan esas emociones mi cuerpo, cómo reacciono yo frente a esas emociones y cómo reaccionan los miembros de mi familia, porque es posible que ellos reaccionen muy diferente a como yo reacciono. Es posible que yo con rabia exploto, soy agresivo, alego, hasta puedo decir palabrotas en medio de la rabia. Pero es posible que mi hijo o que mi esposo en medio de la rabia se quedan en silencio y se alejan o se ponen a llorar. Y reconocer esa diferencia, por eso ahí se empiezan a anclar, eso es empatía, reconocer cómo siente el otro, ¿cierto? Reconocer esa diferencia también me hace aprender a mediar un poco ciertas situaciones. Número 2, esta recomendación sin más para nuestros hijos. Leer cuentos que hablen de emociones y relacionar esos cuentos con la vida diaria, ¿cierto? Que ellos puedan identificar cómo sintió el protagonista del cuento, cómo actuó, cómo manejó determinada emoción. En estos momentos hay muchos cuentos, hay muchas plataformas, incluso creo que Amazon en el momento tiene activa por el tema del confinamiento toda su batería de libros infantiles. Entonces ustedes pueden buscar cuentos que hablen de emociones, si no en internet ustedes ponen cuentos que hablen de emociones y van a encontrar un montón. Y la idea es enfocar esos cuentos, darles una intencionalidad al cuento, que el niño pueda aplicar y relacionar ese cuento con su vida cotidiana. Tercera recomendación, importantísimo, papás y mamás, la idea de la regulación emocional. Regularse emocionalmente no consiste en, abro comillas, evitar las emociones negativas, porque eso no es la regulación emocional y eso es importante que lo tengamos presente. Las emociones son inherentes a todos los seres humanos. A nosotros nadie, absolutamente nadie, nos enseñó a tener rabia o nos enseñó a estar frustrados o nos enseñó a tener miedo. Esas emociones surgen con nosotros mismos y nos van a acompañar hasta el último día. Lo importante acá es saber gestionarlas. No las podemos evitar,
recuerden, no las podemos evitar y no podemos evitar que nuestro hijo sienta rabia o que nuestro esposo sienta rabia o que yo sienta rabia o sienta frustración. Lo que puedo hacer es aprender a gestionar esas emociones. Y acá una recomendación importante, principalmente para personas que tienen una manera explosiva, para niños, adolescentes y adultos. Entonces acá podemos practicar relajación, meditación, respiración profunda. Estas técnicas, papás y mamás, créanme que realmente son muy efectivas, sirven mucho a la hora de trabajar regulación emocional. Entonces, si alguna persona quiere como aprender a controlar un poco sus emociones, le recomiendo prácticas de relajación, de meditación y de respiración profunda. Y por último, es identificar también qué alternativas me sirven a mí para calmarme, ¿cierto? Para estar bien, para salir de una crisis emocional. ¿Qué me funciona a mí? Por esto vuelvo a hablar del autoconocimiento, de la autoevaluación. ¿Qué me funciona a mí para calmarme? Mira, Yubi, cuando yo tengo rabia, a mí me funciona ponerme a escuchar música. Yo me pongo los audífonos, me ausento y escucho música y me calmo. Perfecto, eso te funciona. Hay otras personas que pueden decir, a mí sí me funciona la meditación o me funciona la relajación. Hay otra persona que me puede decir, a mí me funciona muy bien ponerme a cocinar. Yo me pongo a cocinar y me calmo. Y hay otra persona que puede decir, a mí el deporte es efectivo. Entonces la idea es que nosotros podamos identificar qué nos sirve a cada uno de nosotros. Y pues como somos también padres de familia que tenemos nuestros hijos a cargo, pues también es aprender a identificar qué les sirve a ellos para calmarse, qué música los puede calmar, qué les ayuda a salir de la crisis, el escribir, el tener un diario, el hablar de lo que está ocurriendo, también obviamente nos sirve muchísimo nombrar lo que pasa. Entonces, identificar qué me sirve a mí, primero que todo, pero también qué le sirve a mi hijo, qué le sirve a esos miembros de mi familia para potencializar esos espacios en casa. Yubin, en este momento vamos a dejar hasta ahí. Si tienes algún comentario rápido para hacer, porque ya se nos va a terminar el tiempo. Bueno, no, perfecto. Y agradecerte de antemano tu presencia, agradecer la presencia de los padres y el tiempo que destinaron para ver este encuentro. También invitarlos a que lo vean en Classroom, ahí lo vamos a colocar para que ustedes lo vean. Yubi, entonces haz una apreciación rápida para ya cerrar la reunión porque el tiempo se nos va a terminar. Muchas gracias a ti. Bueno, no, muchas gracias a todos. Acá por último les dejo esta imagen para que ustedes miren estrategias para trabajar regulación emocional, termómetro emocional, el semáforo. Y pues la invitación final es a eso, a que nos evaluemos, a que nos conozcamos y a que incorporemos un lenguaje emocional en casa. Ahora más que nunca es necesario ese lenguaje emocional en casa para trabajar con nuestros hijos, incluso para nosotros mismos. Entonces, espero que el tema haya sido útil y bueno, cualquier apreciación a través del equipo de psicología del colegio, pues estaremos prestos a responderlo. Que estén muy bien. Hasta luego. Muy amable. Yo quiero dejar a los padres de familia la inquietud que Yubi nos dice y es cómo nos vamos a tranquilizar cuando estemos con emociones altas, con emociones fuertes. Cada uno encuentra su manera de tranquilizarse debido a que en el momento en que usted ya se ha tranquilizado, piensa mejor, dice las cosas de una manera más adecuada y podemos estar más en sintonía con las emociones de las personas con las que estamos conviviendo, en especial con los niños, que a veces a los niños hay que entenderlos mucho. Bueno, papás y mamás, muchas gracias y a toda la familia por haberse unido en este momento. Posteriormente les estaremos invitando a otras reuniones. Que tengan un feliz resto de día. Bueno, hasta luego.